Mi familia me echó el día de mi graduación, y ahora están tratando de reclamar mi nuevo hogar como un patrimonio familiar, pero se quedaron helados cuando el juez leyó la verdad en voz alta. Mi nombre es Natalie Walker. Tengo 23 años y acabo de vivir lo que debería haber sido uno de los días más felices de mi vida. En cambio, mis padres lo convirtieron en una herida tan profunda que nunca la olvidaré mientras viva. Me gradué en Administración de Empresas en la Universidad de Houston después de 4 años implacables de equilibrar estudio y trabajo. Asistía a clases durante el día, trabajaba por las noches en un pequeño café cerca del campus y aceptaba trabajos de oficina adicionales los fines de semana para ayudar a cubrir las tasas de matrícula, al mismo tiempo que contribuía a los gastos de manutención de mi familia. Mis padres nunca fueron ricos, y nuestra casa en Houston estaba lejos de ser lujosa, pero creía que asumir parte de la carga financiera aliviaría la suya. En el fondo, siempre esperé que cuando cruzara el escenario con mi toga y birrete, finalmente me mirarían con orgullo y verían que cada sacrificio y cada turno agotador que trabajé habían valido la pena. La ceremonia terminó, y el sol de Texas proyectaba un brillo dorado sobre las fotos apresuradas con amigos y profesores. Sostenía mi diploma con fuerza contra mi pecho, abrumada por una alegría mezclada con alivio. Todos esos años de esfuerzo finalmente habían sido recompensados. Me dije a mí misma que quizás esta noche sería diferente. Quizás no habría una gran celebración, pero al menos, habría una cena caliente, unas pocas palabras de felicitación de mis padres, tal vez incluso el abrazo que tanto había anhelado todos estos años. No parecía demasiado pedir para una hija que acababa de alcanzar uno de los hitos más importantes de su vida, ¿verdad? Eso pensé mientras conducía a casa, el corazón revoloteando de emoción y con solo un rastro de nerviosismo. Pero en el momento en que giré hacia la calle familiar y aparqué frente a la casa, mi corazón casi se detuvo. Esparcidas por el porche, bajo el duro resplandor del sol de la tarde, había maletas, bolsas y cajas de cartón. Mis pertenencias, la ropa que había doblado cuidadosamente, los libros de los que había estudiado durante años, todo arrojado descuidadamente como si no significara nada. Por una fracción de segundo, pensé que debía ser un error o quizás una broma cruel. Pero entonces vi a mi madre, Laura, de pie con los brazos cruzados y una expresión pétrea. Mi padre, Richard, evitaba mi mirada, y mi hermano menor, Ethan, sonreía con sorna por lo bajo. En ese instante supe que no era un error. Esto era la realidad. Corrí hacia ellos, con el corazón palpitante, la voz temblorosa. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están mis cosas aquí afuera? Mi madre no dudó. Su tono era plano, ensayado, como si hubiera estado esperando este momento. Terminaste la escuela. Ahora es momento de que te cuides por ti misma. Solo una frase, tan simple, tan fría. Como si los 4 años en los que me había matado trabajando, el dinero que había aportado para las facturas de la luz, la compra, o las noches que me quedé despierta arreglando bombillas y tuberías con fugas para ahorrar gastos a la familia, nada de eso hubiera importado jamás. Quería gritar, exigir respuestas, clamar contra la humillación que me inundaba. Pero lo que se deslizó de mis labios no fue más que un débil susurro. Hoy es mi día de graduación. Mi voz se quebró, frágil, como un niño perdido llamando en la oscuridad. Pero mi madre no se inmutó. Se encogió ligeramente de hombros y respondió secamente, entonces considera esto tu regalo de graduación, independencia. A partir de ahora, estás por tu cuenta. Me quedé allí congelada, como si el suelo se hubiera derrumbado bajo mis pies. El día que debería haber marcado una celebración y un nuevo comienzo se había convertido en el momento en que mi familia me echaba. Con el diploma aferrado en mis brazos. Mis pies me llevaron lejos, bajo las frías miradas de las personas a las que una vez llamé mis padres y hermano. Arrastrando mi maleta por los escalones del porche. Mis manos temblaban tanto que sentía como si hubiera perdido toda sensación. Cada paso pesaba, como si una piedra presionara contra mi pecho. Todavía no podía creer que esto estuviera sucediendo. Y en este día de todos los días. Sin embargo, las palabras de mi madre resonaban en mi cabeza, frías y finales, como un martillo golpeando en un tribunal. Has ido a la universidad. Resuélvelo tú misma. La familia ya no tiene más responsabilidad. Miré a Ethan, de pie junto a mis padres. Solo tenía 20 años, había abandonado los estudios el año anterior y ahora pasaba sus días encerrado en su habitación con su ordenador y un grupo de amigos de juegos en línea.
Sin embargo, a los ojos de mis padres, él siempre era el que necesitaba ser cuidado, mientras que yo no era más que alguien que ya había cumplido con su deber. Mientras estaba en el porche, agarrando mi maleta confundida, Ethan me lanzó una mirada despectiva, sus labios se curvaron en una sonrisa burlona. «Ni siquiera eres tan buena». Se burló. «¡Qué desperdicio de matrícula! Ese título solo significa que te sentarás en alguna oficina tecleando en un ordenador. No vale nada». Me mordí el labio con fuerza, incapaz de pronunciar una sola palabra. Este era mi hermano menor, el que debería haber compartido una infancia conmigo, y ahora veía mi expulsión a la calle como una broma de la que reírse. Mi padre, Richard, permaneció en silencio con las manos en los bolsillos, sus ojos desviándose cada vez que lo miraba. No habló, no protestó, no me consoló y no ofreció ninguna defensa. Su silencio me hirió más profundo que las frías palabras de mi madre o la crueldad de Ethan. Una vez había creído que, al menos, se preocupaba por mí, que nunca permitiría que me trataran de esta manera. Pero al final, eligió el silencio. Eligió el lado más fácil, el lado de la familia que me echaba, no el mío. Esa tarde, cargué todas mis pertenencias en mi coche y me alejé llorando. No tenía un plan claro, solo la certeza de que nunca podría volver. La casa donde había crecido, el lugar que una vez creí que era mi único refugio, se había convertido en algo frío y hostil, más duro que cualquier dormitorio en el que hubiera vivido. Al anochecer, encontré un motel barato en las afueras de la ciudad, un lugar destartalado con paredes desconchadas y un letrero de neón parpadeante. El anciano propietario me entregó la llave sin siquiera preguntar por qué. La habitación era estrecha, con un techo bajo, una cama hundida y el olor a moho impregnado en el aire, pero al menos tenía un techo sobre mi cabeza la primera noche que mi familia me había abandonado. Me senté en el colchón chirriante, mirando las paredes vacías mientras las lágrimas corrían por mi rostro. Olas de amargura y humillación me invadieron. Pensé en esa mañana, cuando todavía llevaba mi toga de graduación y había soñado con celebrar con mi familia esa noche. Recordé la emoción de cruzar el escenario, los vítores de mis amigos, los apretones de manos y las felicitaciones de los profesores. Recordé la alegría de tener mi diploma en mis manos. Y ahora todas esas imágenes se sentían hechas polvo por la visión de mis propios padres echándome el mismo día que debería haber sido uno de los recuerdos más hermosos de mi vida. Me preguntaba constantemente qué había hecho mal. No había abandonado los estudios como Ethan. No había malgastado dinero ni causado problemas. Había trabajado sin parar para pagar mi matrícula, para ayudar a mantener a la familia, incluso recortando mis propias necesidades solo para entregar dinero para que mi madre pudiera cubrir las facturas. Y, sin embargo, ahora que entraba en el mundo con mi diploma en la mano, me daban la espalda. La razón: necesitamos espacio para Ethan. Toda mi vida como hija reducida a una fría declaración y una maleta arrojada en el porche. Esa noche, apenas dormí. El sonido de los coches pasando a toda velocidad por la autopista, el bajo gemido del viejo aire acondicionado, todo ello solo hacía que el peso en mi pecho fuera más pesado. Di vueltas en la cama con la almohada empapada en lágrimas. Por primera vez en mi vida, me sentí verdaderamente sola. Sin familia, sin un lugar al que volver. La cruel verdad se asentó: había perdido la única ancla que creía tener. O quizás nunca la tuve en realidad. Recuerdo la mañana siguiente, mirándome en el espejo de esa lúgubre habitación de motel con los ojos hinchados de llorar. Solo dos opciones llenaban mi mente. O rendirme y hundirme en el papel de víctima traicionada, o levantarme y demostrar que todo lo que creían de mí era erróneo. Elegí lo segundo. Sí, estaba herida. Sí, estaba amargada. Pero en algún lugar profundo, la humillación había encendido una llama. Una llama de desafío. Me dije a mí misma: creen que me desmoronaré. Les demostraré que no. Ese día, en lugar de pedir tiempo libre para recuperarme, me puse la mochila y fui directamente a la empresa de marketing donde había hecho prácticas durante mi último semestre. Era solo una pequeña oficina en el centro de Houston. Nada glamuroso, pero para mí, se sentía como un salvavidas. Ya conocía a mi supervisora directa, Megan Miller, una mujer aguda y directa de unos 30 años. En el momento en que entré en la oficina, traté de ocultar mi agotamiento, pero mis ojos rojos y mi apariencia agotada me delataron. Megan me estudió durante un largo momento,
luego inclinó ligeramente la cabeza. Natalie, ¿qué ha pasado? No te ves nada bien. Al principio, quise negarlo, pero el peso de todo lo que había estado conteniendo desde el día anterior me rompió. Estallé en lágrimas y le conté todo, desde la ceremonia de graduación hasta ver mis pertenencias arrojadas en el porche y el momento en que mis padres me dijeron fríamente que me fuera. Megan no interrumpió, no juzgó. Simplemente se sentó allí y escuchó en silencio. Cuando finalmente me detuve, ahogando un sollozo, ella dejó escapar un suspiro silencioso. No te merecías eso. Pero, Natalie, veo algo más. Sigues aquí. Viniste a trabajar en lugar de derrumbarte en algún rincón. Eso me dice que eres más fuerte de lo que crees. Me entregó una taza de café caliente. Su voz era tranquila pero llena de convicción. Te voy a dar una oportunidad. Hay un nuevo proyecto de cliente, uno grande con una startup tecnológica. Y te quiero en él. Va a ser duro. Va a ser exigente, pero creo que puedes manejarlo. Piensa en esto como un nuevo comienzo. Me quedé atónita. Yo, una chica recién echada por su propia familia, recibiendo la confianza para un proyecto importante. En ese momento, sentí como si el destino me hubiera abierto una puerta diferente para que la cruzara. Los días que siguieron, me sumergí por completo en el trabajo. La oficina se convirtió en mi nuevo hogar, mi portátil y mis archivos en mis compañeros más cercanos. Trabajé hasta perder la noción del tiempo, a veces quedándome tan tarde que no me iba hasta que el guardia de seguridad hacía sus rondas. Aprendí a redactar estrategias de marketing, analizar datos de clientes y diseñar presentaciones. Hubo noches en las que estaba tan agotada que pensé que colapsaría. Pero entonces recordaba la mueca de desprecio de Ethan, las frías palabras de mi madre, la silenciosa traición de mi padre. Esos recuerdos cortaban como cuchillos, pero también me impulsaban hacia adelante. Megan a menudo pasaba por mi escritorio a altas horas de la noche, recordándome, no te olvides de descansar, Natalie. La resistencia importa más que la velocidad. Forzaba una sonrisa cansada, pero por dentro no sentía más que gratitud. En Megan, encontré la presencia de alguien que creía en mí, algo que mi familia nunca tuvo. Y lentamente, esa creencia se convirtió en la fuerza que me sostuvo durante las largas noches. Pasó el primer mes y mi primer proyecto fue un éxito rotundo. El cliente estaba encantado y los ingresos se dispararon más allá de las expectativas. Megan me llamó a la sala de conferencias, me miró directamente a los ojos y dijo, bien hecho, Natalie. Has demostrado que no solo eres hábil, sino también resiliente. Nunca he visto a nadie recién salido de la universidad manejar la presión de esta manera. Sigue así. No te detengas ahora. Salí de esa habitación con el corazón acelerado, y por primera vez desde que me echaron, sentí una genuina sensación de esperanza crecer dentro de mí. Esa noche, de vuelta en la húmeda habitación del motel, encendí la lámpara del escritorio, extendí un trozo de papel y escribí una sola frase antes de pegarla en la pared: tendré éxito, no para que vuelvan, sino para que vean que nunca los necesité. Bajo la tenue luz amarilla, miré la escritura temblorosa pero decidida, y supe que mi verdadero viaje acababa de comenzar. Todavía recuerdo claramente cómo, después del éxito de ese primer proyecto, todo en mi vida comenzó a cambiar. La oficina de marketing, que una vez había visto como un lugar temporal para pasar el tiempo, de repente se convirtió en mi campo de batalla, un lugar donde vertí cada gramo de energía y pasión. Asumí más y más proyectos, desde campañas de productos de consumo hasta estrategias de medios para pequeñas marcas que intentaban establecer su nombre. No era un genio, pero sabía escuchar a los clientes, entender lo que querían expresar y convertirlo en historias convincentes que la gente no pudiera ignorar. Hubo noches en las que me senté durante horas dibujando mapas mentales, organizando cada idea, descubriendo cómo transformar un producto aburrido en algo de lo que la gente hablaría en línea. Esa persistencia me ganó el respeto de mis colegas y dejó a los clientes profundamente impresionados. Cuando la empresa anunció los resultados trimestrales, Megan me llamó a su oficina. Sentí un atisbo de preocupación, temiendo haber cometido algún error, pero la sonrisa en su rostro me dijo lo contrario. Natalie, dijo, quiero promocionarte oficialmente a un puesto a tiempo completo. No más becaria, no más contratista. Este será un puesto estable con un salario que refleje todo lo que has contribuido. Me senté en silencio durante unos segundos,
con el corazón palpitante. De ser alguien echada de su casa sin nada, ahora estaba siendo reconocida como empleada permanente. Las lágrimas amenazaron con desbordarse, pero las contuve y respondí suavemente, gracias. No te decepcionaré. En los meses siguientes, con un ingreso estable, supe que tenía que dejar atrás esa lúgubre habitación de motel. Cada vez que volvía allí, oliendo el moho húmedo y escuchando el ruido constante del pasillo, sentía que me hundía más en la oscuridad. Así que, aparté la mayor parte de mi salario y ahorros para alquilar un pequeño apartamento en el centro de Houston. No era grande, solo un dormitorio y una sala de estar con cocina abierta, pero estaba limpio, era luminoso y tenía una ventana con vistas al parque. El día de la mudanza, me paré en medio de la habitación vacía, dejé la única maleta que me había seguido desde el día en que me echaron y rompí a llorar. Pero no eran lágrimas de vergüenza. Eran lágrimas de alivio. Por primera vez en mi vida, tenía un hogar propio sin temor a que nadie pudiera echarme. Mientras organizaba el nuevo lugar, Sofía, mi mejor amiga de la universidad, vino a ayudar. Siempre había sido la única persona que creyó en mí, incluso cuando me sentía pequeña por mi origen familiar. Me trajo una pequeña planta en maceta, la colocó junto a la ventana y dijo, así, cada mañana cuando te despiertes, recordarás que tú también mereces florecer. Juntas, limpiamos, colgamos algunos cuadros baratos que había comprado en un mercadillo y montamos el escritorio que había pedido en línea. Cuando finalmente miramos el apartamento, Sofía sonrió, me dio una palmadita en el hombro y dijo, lo lograste, Nat. Nadie puede quitarte esto. No dejes que nadie te haga sentir que no eres suficiente de nuevo. Esas palabras se grabaron en mi corazón. Cada vez que volvía a casa tarde del trabajo, abriendo la puerta a un apartamento bien iluminado, sentía una paz que nunca había conocido en mi antigua casa. Empecé a cocinar para mí misma, a colgar fotos de amigos en lugar de familiares, y lentamente aprendí a disfrutar del ritmo de la vida independiente. Cada noche, reservaba un poco de tiempo para sentarme junto a la ventana, viendo brillar las luces de la ciudad, y pensaba para mis adentros, he llegado más lejos de lo que ellos jamás imaginaron. Mi éxito no fue ruidoso ni llamativo, pero fue suficiente para reavivar mi fe en mí misma. No necesitaba el reconocimiento de mis padres. No necesitaba los elogios de mi hermano. Todo lo que necesitaba era saber que me había levantado de ser desechada para tener un lugar al que finalmente podía llamar hogar. Y esa fue la victoria más verdadera de todas. 2 años después de ser echada con mi toga de graduación, mi vida había tomado un rumbo completamente diferente. Esos años no fueron nada fáciles. Hubo momentos en los que pensé que no sobreviviría. Pero cada noche sin dormir en la oficina, cada reunión tensa con los clientes, cada propuesta que revisé docenas de veces, todo había construido algo. Ya no era la becaria silenciosa que inclinaba la cabeza para aceptar tareas. Me había convertido en una empleada clave en la empresa, con la confianza de los clientes y el respeto de los colegas. Mi salario, junto con los proyectos independientes que asumí fuera del horario laboral, me permitió acumular ahorros reales. Abrí una cuenta personal y deposité cuidadosamente una parte de mis ingresos cada mes, negándome a gastar dinero descuidadamente. Cada dólar que ahorraba me recordaba el día en que mis pertenencias fueron arrojadas al porche, empujándome a asegurarme de que algún día tendría un lugar que fuera verdaderamente mío. El día que firmé el contrato de mi primera casa en Katy, Texas, mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el bolígrafo. Era una modesta casa de 3 dormitorios con un viejo roble en el jardín delantero y un patio trasero lo suficientemente grande para flores o un pequeño huerto. No era lujosa ni grandiosa como las casas de las revistas, pero para mí lo era todo. De ser una chica expulsada a la calle, había construido la fuerza para entrar en un hogar de mi propia creación. La sensación era abrumadora de alegría y dolorosa a la vez, porque en el fondo sabía que no había nadie en mi familia que realmente compartiera esa felicidad conmigo. El día que recibí las llaves, conduje hasta Katy bajo un cielo tan claro que parecía pintado, la luz del sol cayendo sobre las tranquilas calles suburbanas. Mi corazón latía con fuerza mientras me detenía frente a mi nueva casa, sus ventanas recién pulidas, su exterior pintado de un suave blanco crema. Me quedé allí varios minutos, respirando el aroma a hierba recién cortada que llegaba del jardín del vecino, dejando que el momento se asentara profundamente en mí. Luego, introduje la llave en la cerradura y el nítido clic resonó como una declaración de que este era mi lugar. La puerta se abrió y entré en la sala de estar vacía,
donde la luz del atardecer se filtraba por la amplia ventana y se extendía a lo largo del suelo de madera. Dejé mi bolso, miré el espacio abierto y las lágrimas rodaron silenciosamente por mis mejillas. Cada gota llevaba orgullo, prueba de cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada gramo de esfuerzo durante los últimos 2 años. Sin embargo, junto con la alegría venía un dolor innegable. En los sueños que tuve de niña, si alguna vez compraba una casa, mis padres estarían allí con tarta y flores, y las risas llenarían el aire. Pero la realidad era diferente. Hoy solo estaba yo, de pie sola en una casa vacía, aferrándome a la soledad como las sombras que se extendían por el suelo. Pasé la tarde deambulando de habitación en habitación. El dormitorio principal era pequeño pero acogedor, con una ventana orientada al amanecer, e imaginé despertarme mañana con la luz dorada entrando. Las 2 habitaciones más pequeñas planeaba conservarlas, una como oficina en casa y la otra para invitados. La cocina tenía viejos gabinetes de madera, no modernos, pero limpios, más que suficientes para cocinar lo que quisiera sin miedo a las críticas. En el patio trasero, me detuve, mi mano rozando la valla de madera, imaginando hileras de lavanda creciendo allí algún día, su fragancia llegando a la sala de estar con la brisa. Esa noche, coloqué un colchón delgado en medio de la sala de estar y abrí la misma maleta que me había seguido desde el motel hasta el apartamento. Y ahora aquí. Saqué mi diploma de graduación y lo coloqué en el estante de madera. Ya no era simplemente un símbolo de logro académico, sino un recordatorio de que mi viaje de independencia había comenzado el día en que fui desechada. Tumbada, mirando al techo, sentí paz y una profunda punzada. Felicidad porque finalmente tenía un lugar al que llamar hogar, dolor porque las personas que deberían haber estado aquí para presenciarlo, para celebrarlo conmigo, eran las mismas que habían elegido darme la espalda. En ese momento, me susurré una promesa silenciosa. Esta casa será el comienzo de una nueva vida. Aquí, construiré la felicidad sin necesitar nunca su aprobación. Y así, bajo el tranquilo cielo nocturno de Katy, me sumergí en mi primer sueño en mi nuevo hogar, con el corazón pesado pero lleno de esperanza. Una sofocante tarde de mayo, después de terminar el trabajo y sentada en la sala de estar de mi casa en Katy, mi teléfono vibró de repente. En la pantalla apareció un nombre que pensé que nunca volvería a ver. Ethan. Por un segundo, mi corazón se congeló. Habían pasado 2 años sin un solo mensaje, ni siquiera un feliz cumpleaños. Ni una sola vez se habían puesto en contacto. Me había acostumbrado a ese frío silencio, enseñándome a vivir como si ya no existieran en mi vida. Sin embargo, ahora ese tono de llamada familiar sonaba como un fantasma del pasado que regresaba para atormentarme. Dudé, mi dedo flotando sobre el botón de rechazar. Una parte de mí quería terminar la llamada de inmediato, sin darle siquiera la oportunidad de hablar, pero la curiosidad, o quizás algún débil instinto antiguo sobre la familia, me hizo responder. La voz de Ethan llegó, nada parecida al tono arrogante que recordaba. Era baja, vacilante, casi temblorosa. Hermana, soy yo, Ethan. Las cosas en casa están muy mal. Papá perdió su trabajo y los gastos de mamá nos han metido en una gran deuda. Ya no puedo pagar mi matrícula. Somos familia, ¿no? Podrías ayudar, ¿verdad? Me quedé helada, mirando fijamente por la ventana. En un instante, mi mente se inundó con el recuerdo de esa tarde de hace 2 años, yo, todavía con mi toga de graduación, de pie en el porche, mirando mis maletas y cajas tiradas como basura, escuchando la fría voz de mi madre decirme, a partir de ahora, estás por tu cuenta. Mientras Ethan sonreía con desdén y se burlaba, no eres buena en nada. Esa escena me cortó como una cuchilla, grabada tan profundamente que solo el sonido de su voz hizo que toda la humillación y la desesperación volvieran a aflorar. Agarré el teléfono con fuerza, respirando hondo para calmar el temblor de mi voz. Familia, repetí con un sarcasmo tan mordaz que hasta yo me sorprendí del filo de mi tono. La familia no te abandona en el día más importante de tu vida. La familia no echa a su hija de casa justo después de graduarse. Y la familia no se ríe mientras ella arrastra su maleta fuera del porche como una extraña. Así que no uses esa palabra conmigo, Ethan. No les debo nada a ninguno de ustedes. La línea se quedó en silencio por un momento, rota solo por la respiración pesada de Ethan. Lo imaginé buscando una manera de darle la vuelta a esto, como siempre hacía cuando nuestra madre solía protegerlo.
Efectivamente, su voz volvió, más rápida, más desesperada. Sé que todavía estás enojada, pero las cosas están muy mal ahora. No lo entiendes. Mamá sigue gastando imprudentemente. Papá está deprimido y no encuentra trabajo. ¿La casa? Podría ser embargada. Yo. Pensé que tal vez podrías prestarle a la familia algo de dinero, solo lo suficiente para superar esto. Sus palabras me cayeron como un balde de agua helada. Así que, eso era todo. Después de 2 años de silencio, la llamada no era por amor, ni por arrepentimiento, ni por reconciliación. Era por dinero. Se acordaron de mí solo cuando estaban desesperados, viéndome como nada más que una billetera andante. Una risa seca y amarga se me escapó. Parte dolor y parte alivio. Al menos ahora finalmente sabía exactamente lo que valía para ellos. Escucha, Ethan, dije lentamente, cada palabra cayendo como un martillo. Durante 2 años, ni un solo mensaje. Pasé por un infierno, me levanté por mi cuenta, compré mi propia casa, construí mi vida desde la nada. ¿Dónde estaban ustedes entonces? Cuando necesité un techo sobre mi cabeza, cerraron la puerta. Cuando necesité una palabra de aliento, se quedaron en silencio. Y ahora apareces en mi puerta pidiendo dinero. ¿No, Ethan? La respuesta es no. Escuché cómo tragaba saliva al otro lado, su voz cayendo en algo débil, casi lastimero. Pero seguimos siendo sangre, seguimos siendo hermano y hermana. Cerré los ojos, luchando contra la oleada de emoción. Una pequeña parte de mí se aferraba a esas palabras, sangre. Pero el resto de mí, la parte endurecida por la traición y los años de silencio, sabía la verdad. Esos lazos se habían roto hace mucho tiempo. No, Ethan, susurré, mi voz firme y temblorosa a la vez. La familia no es sangre. La familia son las personas que están a tu lado cuando caes. Y claramente, yo nunca fui familia para ninguno de ustedes. Terminé la llamada de manera decisiva, mis manos aún temblaban por la oleada de adrenalina. En la quietud de mi sala de estar, podía oír los latidos de mi corazón, un ritmo de dolor mezclado con alivio. Supe que a partir de ese momento, mi camino y el de ellos se habían separado para siempre. No quedaba espacio para la piedad, ni lugar para la obligación ciega. Ellos habían elegido sacarme de sus vidas hace 2 años. Ahora yo simplemente estaba terminando lo que ellos habían empezado. Reclinándome en mi silla, las lágrimas corrían por mi rostro, pero una pequeña sonrisa se dibujó en mis labios. El dolor persistía, pero algo nuevo había comenzado a surgir dentro de mí. Verdadera libertad. Ya no estaba atada por lazos que solo se apretaban cuando había algo que tomar. Había elegido parar, y esta vez no miraría atrás. Unos días después de esa fría llamada con Ethan, justo cuando empezaba a respirar con tranquilidad de nuevo, llegó la verdadera tormenta. Era una tranquila mañana de fin de semana. Estaba en la cocina haciendo café, la luz del sol de la mañana se derramaba por la ventana y bañaba la habitación en oro. Había planeado pasar el día organizando archivos de trabajo y cuidando el pequeño jardín de atrás. Pero entonces sonó el timbre, largo, insistente, rompiendo la calma. Pensé que quizás era un vecino que pasaba o una entrega que esperaba. Pero cuando miré la cámara de la puerta, mi pecho se contrajo. En mi porche estaban mis padres y Ethan. Por un momento, sentí como si el pasado hubiera vuelto para golpearme. Mi mente se aceleró con la pregunta, ¿cómo supieron siquiera dónde vivía? Mi madre, Laura, estaba de pie con los brazos cruzados, sus ojos recorriendo todo críticamente. Mi padre, Richard, se mantenía en silencio detrás de ella, evitando mi mirada como siempre había hecho. Y Ethan llevaba una sudadera con capucha, su rostro con esa familiar media sonrisa. La visión de ellos me provocó un escalofrío. Sin previo aviso, sin llamada, simplemente apareciendo en mi puerta como si esta casa de alguna manera les perteneciera. Abrí la puerta, forzando mi voz a mantenerse tranquila. ¿Qué hacen aquí? Laura inmediatamente dio un paso adelante, sus ojos recorriendo la sala de estar antes de curvar sus labios en una media sonrisa, dulce en la superficie, pero escalofriante por debajo. Esta casa también es parte del éxito de la familia. Deberías compartirla. Nos mudaremos, viviremos juntos de nuevo, como antes.
agradable y acogedor. Fin del capítulo. Sus palabras me golpearon como un martillo en el cráneo. La miré con incredulidad. ¿Compartir el éxito familiar? ¿Has olvidado ese día? Mi día de graduación, cuando todavía estaba con mi toga y birrete, mis pertenencias arrojadas en el porche. Ustedes fueron quienes me echaron. Y hoy, tienen el descaro de pararse aquí y decir esto. Laura respiró hondo, su rostro tranquilo, como si hubiera ensayado la respuesta. Estás exagerando. Ese día, solo queríamos darte la oportunidad de madurar. Si no te hubiéramos empujado, ¿te habrías convertido en la persona que eres hoy? Deberías estar agradecida, Natalie. Sus palabras hicieron que la sangre me hirviera en las venas. Estaban convirtiendo el abandono en una especie de regalo. Ethan, que había estado en silencio hasta ahora, de repente intervino con su tono burlón. Exactamente. Mírate ahora. Casa bonita. Buen trabajo. Si no fuera porque te empujamos, probablemente seguirías alquilando algún apartamento diminuto. Y sin embargo, estás siendo egoísta, sin pensar en la familia. Una casa de 3 dormitorios, y vives aquí sola. Déjanos mudarnos. Será divertido. Solté una risa amarga. ¿Egoísta? Me maté trabajando durante 2 años, ahorrando cada céntimo para comprar este lugar. Cuando estaba varada en la calle, ¿quién me ayudó? Cuando comía fideos instantáneos en un motel mohoso, ¿quién estuvo a mi lado? Ahora que finalmente tengo un hogar, aparecen exigiendo compartir. No, Ethan. Esta es mi casa. Nadie tiene derecho a entrar excepto yo. El aire se volvió denso, tan tenso que podía oír los latidos de mi propio corazón. El rostro de Laura se ensombreció, su voz cortante como el hielo. Entonces, ¿negarías a tu propia sangre? No olvides que, sin nosotros, ni siquiera tendrías el día de hoy. No pude contenerme más. No, es por ustedes que tuve que caminar por el infierno para llegar aquí. Mi éxito no es gracias a ustedes. Es porque me levanté después de ser traicionada. No vuelvan a venir aquí a exigir nada de mí nunca más. Señalé directamente a la puerta, mi voz aguda y final. Esta es mi casa. No tienen derecho a estar aquí, ni derecho a reclamar un solo ladrillo de ella. Ethan soltó una risa burlona, negando con la cabeza. Te arrepentirás de esto, de darle la espalda a la familia. Pero no le dejé terminar. Di un paso adelante, abrí la puerta de par en par y mantuve mi brazo extendido hacia la calle. Fuera, ahora. Ahora. Laura me miró fijamente, la furia brillando en sus ojos, pero tiró de Ethan hacia atrás. Richard permaneció en silencio, suspirando, su mirada fija en cualquier lugar menos en mí. Por unos momentos, estuvimos en lados opuestos del umbral, 2 líneas opuestas sin vuelta atrás. Finalmente, se dieron la vuelta y se alejaron, sus figuras encogiéndose en la tranquila calle. Cerré la puerta de un portazo y me apoyé en ella, todo mi cuerpo temblando. El alivio me invadió, pero también un pavor creciente. Habían venido a mi puerta, declarando audazmente su supuesto derecho. Sabía que esto no había terminado. No se rendirían. Y en algún lugar profundo, ya sentía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Después de esa acalorada confrontación en mi porche, pensé que quizás finalmente aceptarían la verdad de que yo ya no era el salvavidas de la familia. Pero solo unos días después, la frágil calma se hizo añicos. Mi teléfono se iluminó con mensajes de números que no había visto en años, una tía, un tío, incluso primos que se habían mantenido distantes durante mucho tiempo. Cada mensaje tenía el mismo tono. He oído que tus padres te ayudaron a comprar esa casa. ¿Es verdad? ¿Por qué te niegas a compartir cuando siempre fue propiedad familiar? No avergüences a la familia así, Natalie. Al leer esas palabras, mis manos temblaban de rabia. Era obvio que mis padres y Ethan ya habían comenzado a difundir mentiras, tergiversando la historia hasta pintarme como la hija desagradecida que se atribuía el mérito de algo que no era suyo. La ira rápidamente dio paso al miedo. Conocía muy bien a mi madre, Laura. No se detendría en difundir rumores. Era decidida y astuta. Si realmente creía que esta casa era propiedad familiar,
no dudaría en ir más allá, incluso hasta el punto de falsificar documentos o intentar llevarme a los tribunales para reclamar su parte. La idea me dio un escalofrío. Ya había perdido una vez. No podía permitirme perder de nuevo. En mi confusión, recurrí a Sofía. Ella había estado a mi lado desde el principio, la que vio mis lágrimas cuando entré por primera vez en ese pequeño apartamento en Houston. Sofía escuchó atentamente, con el ceño fruncido, y luego puso una mano firme en mi hombro. Nat, no puedes luchar contra ellos sola. Pero no te preocupes, conozco a alguien que puede ayudar. ¿Recuerdas a Daniel? Mi antiguo compañero de clase. Ahora es abogado. Arreglaré que te reúnas con él. Una tarde después, me encontré sentada en un café familiar con Sofía y Daniel, un joven alto de ojos agudos pero voz tranquila. Le conté todo, desde que me echaron de casa de mis padres hasta la compra de mi casa en Katy y la confrontación en mi puerta. Daniel escuchó atentamente, tomando notas ocasionalmente en su portátil. Cuando terminé, se enderezó, su mirada fija en la mía. Natalie, seré directo. Podrían perfectamente inventar una historia de que contribuyeron con dinero y luego intentar falsificar documentos para respaldarla. Si son lo suficientemente imprudentes, podrían incluso presentar una demanda para llevarte a los tribunales. Ganar no está garantizado para ellos, pero te costaría tiempo, energía y tranquilidad. Mi corazón se encogió mientras las palabras se hundían. Había pensado que estaba a salvo en esta casa, pero ahora parecía que todo seguía siendo frágil. Daniel continuó, lo importante es prepararse ahora. Guarda todos los registros de ingresos, recibos de pago, el contrato de compra de tu casa, transferencias bancarias, recibos de impuestos, todo. Cuanta más evidencia, mejor. Necesitamos construir un archivo sólido para que, si hacen un movimiento, no te pillen desprevenida. Asentí, sintiendo como si me acabaran de dar órdenes para la batalla. Sofía apretó mi mano con firmeza, su voz inquebrantable. Nat, construiste todo esto con tu propia fuerza. No dejes que te quiten ese orgullo. Daniel ayudará y yo también estaré aquí. Esa noche, fui a casa y saqué todos los archivos viejos que había guardado. Recibos de pago de la empresa de marketing, contratos de trabajo independiente, extractos bancarios que mostraban cada depósito en mi cuenta de ahorros y, lo más importante, el contrato de compra de la casa y los registros de pago. Los ordené cuidadosamente en una carpeta como si estuviera construyendo un muro de protección a mi alrededor. Cada documento era una prueba. Cada página, una pieza de evidencia de que me había levantado por mi cuenta. Mientras organizaba los papeles, los recuerdos de hace 2 años volvieron a mí, derrumbada en la cama de una habitación de motel mohosa, convencida de que no tenía futuro. Apreté las páginas con fuerza y me dije a mí misma, nadie me quitará esto nunca más. Si me llevan a los tribunales, me mantendré firme y lo enfrentaré. En los días siguientes, Daniel revisó cada detalle conmigo. Redactó un archivo legal, guiándome sobre cómo obtener copias notariadas. Advirtió, Natalie, prepárate para que ataquen de otras maneras, más rumores, intentos de manchar tu reputación. No te dejes arrastrar por su ruido. Todo lo que necesitamos es la verdad. Asentí, con el pecho tembloroso, pero firme. Sabía que la batalla con mi familia estaba lejos de terminar. De hecho, estaba escalando a una nueva etapa. No insultos lanzados en el porche, sino una guerra librada con papeleo y la ley. Pero esta vez, no estaba sola. Tenía a Sofía. Tenía a Daniel. Y, sobre todo, me tenía a mí misma, una Natalie que ya no era expulsada a la calle, sino una Natalie con un hogar, con convicción y lista para defenderlo a toda costa. Pensé que me había preparado para lo peor. Pero cuando llegó la citación oficial del juzgado, mi corazón todavía latía salvajemente. Mi familia, las mismas personas que me habían echado el día de mi graduación, ahora me demandaban, reclamando la casa en Katy como propiedad familiar. No solo intentaban robar el primer hogar que había conseguido con tanto esfuerzo, céntimo a céntimo. Intentaban pintarme como una ingrata, como una ladrona. Daniel dejó los papeles de la demanda sobre la mesa, su tono tranquilo pero resuelto. Enfrentaremos esto de frente. Considera este el momento de terminarlo para siempre. El día señalado,
Entré en el despacho de abogados con las manos apretando con fuerza la carpeta de pruebas que Daniel me había ayudado a preparar. La oficina era espaciosa, sus paredes revestidas de premios y licencias enmarcadas. Sin embargo, el aire se sentía insoportablemente pesado. Frente a mí se sentaron mis padres y Ethan. Mi madre, Laura, llevaba un vestido oscuro, su rostro cuidadosamente maquillado, aunque sus ojos enrojecidos sugerían que había estado llorando. Mi padre, Richard, estaba encorvado, con las manos juntas, evitando mi mirada. Ethan se reclinó en su silla con una sonrisa burlona en los labios, pero sus ojos delataban un atisbo de inquietud. La audiencia comenzó. Su abogado habló primero, declarando que la casa en Katy fue comprada con las contribuciones combinadas de la familia Walker y que yo había hecho un acuerdo verbal para permitir la copropiedad de mis padres. Apreté la mandíbula, lista para refutarlo, pero Daniel colocó una mano suavemente sobre la mesa, indicándome que esperara. El abogado continuó, acusándome de darles la espalda, de abandonar a mis padres en su momento de necesidad, de ignorar el vínculo de sangre. Justo en el momento oportuno, Laura bajó la cabeza, sollozando ruidosamente, su voz quebrándose. Esta chica, sacrificamos todo para criarla, para enviarla a la escuela, y ahora que estamos luchando, se lo queda todo egoístamente para ella. Es una ingrata. Abandonó a sus propios padres. Sus palabras me golpearon como una cuchilla en la garganta. Yo, que una vez ayudé a pagar las facturas, que recorté mis propias necesidades para que ella pudiera pagar medicinas, que pasé noches arreglando tuberías rotas y cambiando bombillas para no tener que contratar a nadie. Y esto era lo que decía de mí. Por primera vez, miré a Laura directamente a los ojos sin el menor rastro de miedo. Lloras delante de todos, pero dirás la verdad. El día de mi graduación, arrojaste mis pertenencias al porche y me dijiste, a partir de ahora, estás por tu cuenta. Rogué por una palabra de felicitación, por un abrazo, pero todo lo que recibí fue rechazo. Dices ahora que me criaste, pero convenientemente olvidas que yo ayudé a criar a esta familia con el dinero que gané. Ethan intervino bruscamente, su tono duro y acusador. Estás tergiversando la verdad. Prometiste que cuando compraras una casa, sería también para la familia. Dijiste que nuestros padres siempre tendrían un lugar. Me volví hacia él, mirándolo a los ojos. ¿Puedes jurar bajo juramento que alguna vez dije eso o te lo estás inventando ahora para tu propio beneficio? Nunca hice esa promesa. Esta casa es lo único que construí por mi cuenta y nadie tiene derecho a interferir. Daniel abrió la carpeta, su voz firme y resonante en la quietud de la sala. Presentamos las pruebas. Este es el acuerdo hipotecario a nombre de Natalie Walker. Estos son sus recibos de pago de la empresa de marketing, cruzados con sus extractos bancarios. Aquí están los recibos de impuestos que prueban sus ingresos legítimos. Cada documento coincide con los pagos realizados en la casa. Ni un solo dólar provino de Laura o Richard Walker, y ciertamente no de Ethan. De hecho, sus registros financieros muestran que en el momento en que se compró esta casa, tenían deudas de tarjetas de crédito. Vi cómo cambiaba el rostro de mi madre. Laura levantó la cabeza, con los ojos ardiendo de ira, sus labios temblando como si buscara una réplica, pero no salieron palabras. Ethan lanzó una mirada a mi padre, pero Richard permaneció en silencio, su rostro demacrado y ceniciento. Daniel se reclinó, su tono firme y frío. Si continúan insistiendo en que esta casa es propiedad compartida, nos reservamos el derecho de solicitar una investigación por fraude por intento de tergiversación y reclamación ilícita de bienes. Si eso sucede, no solo perderán este caso. Podrían enfrentarse a cargos penales. ¿Están preparados para llegar tan lejos? La sala se sumió en un pesado silencio. Podía incluso oír el leve golpeteo de un bolígrafo contra el escritorio del abogado contrario, como si ellos también se dieran cuenta de que el caso había llegado a un callejón sin salida. La terquedad de Laura todavía era visible, pero sus hombros temblaban. Ethan golpeaba el pie nerviosamente, sus ojos moviéndose de un lado a otro, todo rastro de confianza desaparecido. Mi padre exhaló profundamente, bajando la cabeza, incapaz de mirar a nadie a los ojos. Sentada allí, sentí una extraña oleada de fuerza. Hace 2 años, había arrastrado mi maleta fuera de esa casa con lágrimas nublando mi visión. Hoy, estaba sentada erguida, presentando mis pruebas sobre la mesa, demostrando a todos cómo había escalado desde lo más bajo.
Ya no era la hija débil que mendigaba afecto. Era la dueña legítima de mi vida. La tensión en la sala había sido aguda como un alambre, pero esta vez, no era yo la acorralada. Me había mantenido firme, y ellos eran los que estaban atrapados sin salida. Después de la confrontación en el despacho de abogados, pensé que todo había terminado finalmente. Mis padres y Ethan se fueron en silencio, sin decir una palabra más, y yo exhalé con alivio, creyendo que las pruebas que había presentado eran suficientes para poner fin a sus planes. Pero Daniel no estaba tan seguro. Cuando nos sentamos después, su ceño estaba fruncido, su tono bajo y pensativo. Natalie, no creo que se rindan tan fácilmente. Algo no está bien aquí. Quiero investigar más a fondo las finanzas de tu familia. Sus palabras me provocaron una punzada en el pecho. Nunca había pensado en indagar en el pasado de mis padres, pero la agudeza en los ojos de Daniel y sus años de experiencia me hicieron asentir. Unos días después, Daniel me llamó a su oficina. Cuando entré, ya estaba sentado con una carpeta gruesa frente a él. Me miró con una expresión grave. Natalie, lo que encontré puede que te sorprenda, pero necesitas saber la verdad si vas a protegerte. Apreté la correa de mi bolso y asentí levemente. Daniel abrió la carpeta y pasó las páginas. Tus padres, Laura y Richard Walker, tienen impuestos impagados desde hace años. Ya han sido advertidos antes, sospechosos de falsificar informes de ingresos. Además de eso, sus tarjetas de crédito están al máximo y gran parte de su propiedad ha sido hipotecada. Están ahogados en deudas. Y Natalie hizo una pausa, fijando su mirada en la mía. Están viendo tu casa como su única salida. Me quedé helada. Las imágenes pasaron por mi mente. Mi padre bajando la cabeza en silencio en el despacho de abogados. Mi madre llorando mientras interpretaba a la víctima. Ethan burlándose de mí como egoísta. Todas las piezas encajaron, formando una imagen innegable. No habían venido a mí por la familia ni por la reconciliación. Habían venido por las deudas. Querían convertir lo único que yo había construido, el único fruto de mi lucha, en un salvavidas para sacarlos del lío que habían creado. Daniel continuó. También descubrí algo más. Hace 2 años, justo después de que te echaran de la vieja casa, los registros muestran que la refinanciaron para pedir más dinero. Una gran parte de ese dinero desapareció en los gastos imprudentes y las facturas de tarjetas de crédito de Laura. Y a Ethan le dieron una habitación más grande, recién amueblada. En otras palabras, ese supuesto empujón hacia la independencia que afirmaban nunca fue para ayudarte a crecer. Fue simplemente para liberar espacio y facilitar las cosas a Ethan. Al oír eso, mi pecho se apretó como si alguien lo hubiera agarrado con manos de hierro. Así que el día que pensé que fue la mayor tragedia de mi vida no fue más que un cálculo egoísta. No me habían echado para darme una oportunidad de crecer, como predicaba Laura, sino porque ya no les era útil. Eligieron a Ethan. Eligieron la comodidad y el espacio para su hijo dorado. Y eligieron descartarme a mí, la hija que se había matado trabajando para mantener a flote a la familia. Una tormenta de emociones me invadió. Sentí dolor, furia, pero extrañamente, también sentí liberación, porque ahora todo estaba claro. No quedaba espacio para ilusiones, ninguna razón para torturarme con la pregunta de que había hecho mal. No había hecho nada malo. Ellos fueron los que eligieron poner el interés propio y el favoritismo por encima de la familia. Susurré suavemente, casi para mí misma. Entonces, todo se redujo a darle a Ethan una habitación más grande. Daniel me estudió, sus ojos llenos de empatía. Sé que esto es difícil de aceptar, pero Natalie, tómalo como la prueba más clara de que no les debes nada. Ellos destruyeron esta relación por su cuenta. Asentí, las lágrimas corrían por mi rostro, pero ya no tenían el mismo peso que antes. Por primera vez en años, sentí claridad en mi corazón. Vi la verdad. Mis padres nunca fueron mis protectores. Eran personas dispuestas a sacrificarme por su comodidad y egoísmo. Esa noche, me senté sola en la sala de estar, mirando mi casa en Katy. Cada pared, cada puerta, cada rincón del patio trasero era un testigo del camino que había tomado. Una vez pensé que este lugar era simplemente una casa. Pero ahora entendía que era una fortaleza, protegiéndome de la manipulación y la explotación.
susurré en la oscuridad, he visto la verdad, y esta vez no tendré miedo. El juicio avanzó más rápido de lo que esperaba. Con todas las pruebas que Daniel había reunido, recibos de pago, extractos bancarios, contratos hipotecarios, recibos de impuestos, el juez necesitó menos de una mañana para concluir. La demanda de mi familia carecía totalmente de fundamento. Mientras el juez leía el fallo, miré al otro lado de la sala. Laura estaba sentada con la espalda rígida, el rostro enrojecido de rabia, aunque todavía intentaba mantener la compostura. Interrumpía repetidamente, insistiendo, esta es propiedad familiar y nuestra hija prometió compartir, pero cada palabra era desestimada de inmediato por falta de pruebas. Richard era diferente. Se sentó en silencio, con la mirada fija en el suelo, las manos apretadas con fuerza. De vez en cuando, lo sorprendía mirando hacia arriba, su mirada encontrándose con la mía por un segundo fugaz antes de desviarla, como si no pudiera soportar enfrentar la verdad. La visión me dejó dividida entre la tristeza y un frío desapego. Quizás él había sabido desde el principio que esta demanda no era más que una farsa. Sin embargo, aún así eligió estar al lado de Laura. Ethan, el que solía ser el más ruidoso, se hundió en su silla ese día, con los brazos cruzados, los ojos moviéndose nerviosamente por la sala. Cuando el juez se dirigió a él, sus respuestas fueron cortantes, breves, sin atreverse ni una sola vez a mirar a nadie a los ojos. Finalmente, se dictó el veredicto. La demanda fue desestimada por proporcionar información falsa deliberadamente. Mi familia fue reprendida formalmente por su engaño y advertida de sanciones más severas si intentaban tales acciones de nuevo. Pero eso no fue todo. Cuando bajamos del estrado, su abogado inclinó la cabeza en señal de disculpa al tribunal por presentar información incompleta, mientras Daniel me lanzaba una mirada firme y constante. Hay una pieza más en esto, Natalie. El IRS va a intervenir. Y tenía razón. Apenas unos días después, me llegaron noticias a través de Daniel. El IRS había abierto oficialmente una investigación sobre Laura y Richard Walker. Los mismos problemas que Daniel había descubierto: años de impuestos impagados, informes de ingresos falsificados, gastos sospechosos, eran ahora pruebas concretas que impulsaban una acción federal. Cuando lo oí, me quedé inmóvil en mi silla, los dedos apretando mi taza de café. Una parte de mí dolía con tristeza, pero otra parte se levantó con una extraña paz. Por fin, la verdad los había obligado a enfrentar las consecuencias. En las audiencias que siguieron, me crucé con Laura varias veces en el pasillo del juzgado. Todavía llevaba su desafío como una armadura, murmurando por lo bajo que yo era una traidora a mi sangre, que sin ella y Richard, no habría Natalie hoy. No di ninguna respuesta. Simplemente me mantuve erguida, pasé de largo y dejé que sus palabras se dispersaran como polvo en el aire. Había pasado demasiados años tratando de demostrarles mi valía, tratando de ganar su reconocimiento. Ahora entendía que nada de lo que hiciera podría cambiar la forma en que eligieron verme. Richard estaba más callado que nunca. Evitaba mi mirada, a veces incluso se mantenía alejado de Laura y Ethan. Hubo un momento fugaz en el que creí ver arrepentimiento en sus ojos, pero se desvaneció tan rápido como una brisa. Ya no buscaba respuestas de él. En cuanto a Ethan, el mismo hermano que una vez se deleitó viéndome ser expulsada de la casa, ahora echaba humo cuando la demanda se derrumbó. Todo lo que pudo hacer fue lanzarme una mirada venenosa antes de irse furioso, impotente. La arrogancia que una vez había lucido como una armadura había desaparecido, reemplazada por la confusión de alguien que ya no tenía nada a lo que aferrarse. El último día, salí del juzgado bajo el sol abrasador de la tarde. Las pesadas puertas de madera se cerraron detrás de mí y respiré hondo. El sonido de mis tacones resonaba firmemente sobre los escalones, mezclándose con el ruido de la ciudad. Sentí mis hombros más ligeros, como si finalmente me hubiera librado de una carga que había llevado durante años. Hace 2 años, había salido de la casa de mis padres sin nada más que una maleta y lágrimas, ahogada en humillación. Hoy, salí del tribunal con la cabeza en alto, llevando conmigo la certeza de que me había mantenido firme y había defendido lo que era mío. Supe que a partir de ese momento, mi vida y la de ellos divergirían para siempre. La investigación del IRS continuaría y tarde o temprano, tendrían que pagar por las mentiras financieras que habían sembrado. En cuanto a mí, tenía mi propia casa, verdaderos amigos a mi lado y una libertad que nunca me había atrevido a soñar antes.
De pie en los escalones del juzgado, suspiré. Pero esta vez, no fue un suspiro de tristeza. Fue un suspiro de liberación. Una semana después de que se cerrara el caso, decidí hacer algo que nunca hubiera imaginado 2 años antes. Abrí mi casa en Katy para una pequeña reunión. No una fiesta lujosa, sin flores interminables ni largas mesas llenas de champán. Solo una tarde cálida con algunos platos que cociné yo misma, un pastel mantecoso recién salido del horno y las personas que realmente quería a mi lado, Megan, Sofía, Daniel y un puñado de colegas cercanos. Esa mañana, me desperté temprano para comprar los ingredientes. Conduciendo a casa, mi corazón latía con una mezcla de nervios y emoción. Recordé la escena de hace 2 años, el día de la graduación, caminando a casa con una frágil esperanza, solo para derrumbarme cuando encontré mis pertenencias tiradas en el porche. Esa imagen había sido una vez una cicatriz profunda, convenciéndome de que no merecía un lugar al que llamar hogar. Sin embargo, ahora, con estas mismas manos, estaba poniendo los platos, colgando luces en el patio trasero, preparándome para recibir a las personas que, aunque no unidas a mí por sangre, se habían convertido en la base más sólida de mi vida. Esa tarde, Sofía llegó temprano, llevando un ramo de lavanda morada. Lo colocó en la mesa del comedor con una sonrisa. Recuerdo que una vez dijiste que querías plantar lavanda en el patio trasero. Por ahora, aquí tienes un jarrón para empezar. La abracé, mi voz quebrándose. Sofía, eres la familia que siempre deseé tener. Megan trajo una botella de vino tinto, la dejó antes de darme una palmadita en el hombro. Esta noche, deja el trabajo atrás. Esta chica merece celebrar. Daniel llegó el último, sosteniendo un regalo envuelto en papel marrón. Cuando lo abrí, encontré un marco de fotos de madera vacío. Él sonrió. Así puedes elegir la foto tú misma. Un momento que realmente pertenezca a Natalie. Al atardecer, nos reunimos alrededor de la mesa en el patio trasero. El cálido brillo de las luces caía sobre los rostros de todos. Las risas resonaban y el aroma de la comida se mezclaba con la fresca brisa de la tarde. Mirando a mi alrededor, sentí una calidez desconocida. Sin acusaciones, sin miradas despectivas, sin sensación de abandono, solo compartir, confianza y simple alegría. Un colega levantó una copa, bromeando. Natalie, ¿quién hubiera pensado que la chica que solía quedarse hasta tarde en la oficina todas las noches organizaría una fiesta tan divertida? Todos se rieron y yo solo sonreí, con un nudo de emoción en la garganta. Sabía lo lejos que había llegado para alcanzar este momento. Al final de la comida, mientras las conversaciones aún bullían a mi alrededor, me levanté y alcé mi copa. Mi voz tembló ligeramente pero se mantuvo firme. Hace 2 años, pensé que lo había perdido todo. El día de mi graduación, llegué a casa y me di cuenta de que mi familia ya no estaba allí. Pero paso a paso, aprendí a levantarme, a trabajar, a construir una nueva vida. Y esta noche, mirando alrededor de esta mesa, me di cuenta de algo. La familia no se trata de sangre. La familia se trata de aquellos que eligen estar a tu lado, que te sostienen la mano cuando estás débil y que sonríen contigo cuando tienes éxito. Perdí una familia, pero también encontré una de verdad. Por unos segundos, el silencio se mantuvo. Luego, los aplausos llenaron el aire, mezclándose con las risas y el nítido tintineo de las copas. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. Megan asintió con firmeza y Daniel sonrió con un orgullo silencioso. En ese momento, mi corazón se ablandó. Las viejas heridas permanecían, pero ya no me definían. Había sobrevivido al rechazo, a las batallas legales y a la soledad. Ahora aquí estaba, en mi propia casa, con las personas que elegí llamar familia. Más tarde esa noche, después de que todos se habían ido, ordené la mesa y apagué las guirnaldas de luces parpadeantes una por una. Salí al patio trasero, me hundí en una silla de madera y miré hacia el cielo estrellado. Una suave brisa trajo el aroma de la lavanda de la mesa. Sonreí levemente, susurrando las palabras que había dicho antes, la familia son los que eligen quedarse. Y supe en ese momento que finalmente era libre. Si alguna vez has sido herido por tu propia sangre, recuerda esto, ese dolor no define tu valor. Su rechazo no significa que no merezcas amor o respeto.
A veces, ser apartado se convierte en el verdadero comienzo para reescribir la historia de tu vida. La verdadera familia no se construye solo con sangre. La familia son las personas que eligen estar a tu lado, que comparten tu tristeza y que celebran tu alegría. Pueden ser un amigo, un colega o incluso extraños dispuestos a tenderte la mano y levantarte. Así que, si hoy te sientes perdido, cree esto. Aún puedes construir un nuevo hogar, uno lleno de seguridad, amor y respeto mutuo. No necesitas la aprobación de aquellos que una vez te menospreciaron para estar completo. Siempre has sido suficiente y mereces una familia de tu elección.